Buenas tardes. Invitamos a todos a tomar sus lugares, por favor. Damas y caballeros, representantes de los medios de comunicación, les damos la más cordial bienvenida a este anfiteatro en ocasión de la clausura del segundo ciclo de negociaciones de la Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Damos una especial bienvenida a los integrantes del Presidium. Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon. Vicepresidenta de Colombia, Francia Elena Márquez Mina. Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leiva Durán. Subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga. Jefe negociador del Gobierno de Colombia, José Oti Patiño Ormaza. Jefe negociador de la Delegación del Ejército de Liberación Nacional, Pablo Bertrán. Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda. Delegado del Ejército de Liberación Nacional, Aureliano Carbonell. Senadora de la República de Colombia, María José Pizarro. Delegada del Ejército de Liberación Nacional, Silvana Guerrero. Garante de México, Roberto de León Huerta. Garante Adjunta de México, Elieta González Hernández. Garante de Brasil, Libania de Oliveira. Garante de Cuba, Javier Caamaño Cairo. Garante Adjunto de Cuba, Alejandro Malmierca Castaño. Garante de Chile, Raúl Vergara Meneses. Garante de Noruega, John Otto Brodholt. Garante de la República Bolivariana de Venezuela, Carlos Martínez Mendoza. Representante especial del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu. Directora Política de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, Ángela Bargelini. Vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Monseñor Omar Sánchez Cubillos. Asimismo, damos la bienvenida y agradecemos la presencia de los países acompañantes no permanentes. Embajador de Alemania en México, Wolfgang Dold. Embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado. Embajadora de Suecia en Colombia, Julia Elena Storm. Embajador de Suiza en Colombia, Eric Alain Mayoraz. En primer lugar, hará uso de la palabra el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon. Muy buenas tardes. Saludar en primer lugar a la vicepresidenta de la República de Colombia, Francia Elena Márquez Mina. Muy bienvenida a México. Francia, gracias por acompañarnos en este día. Saludar también a todos quienes han sido mencionados, a mi homólogo, ministro de Relaciones Exteriores de la República de Colombia. Estás en tu casa, Álvaro Leiva, gracias por acompañarnos también. Desde luego a todos quienes han participado en estos diálogos de esperanza para América Latina y de expectativa y de confianza en nuestro futuro. Para nosotros es un placer, es un privilegio, ha sido un honor poder contribuir, poner nuestro granito de arena
para que se construya la paz en la patria grande, en Colombia, porque finalmente somos pueblos hermanos. Y si tienen éxito, porque lo están teniendo, en construir la paz, quiere decir que en todos lados podemos construir la paz. Y que si se tiene éxito para reconocer a las y los otros y respetarnos entre nosotros y entendernos, pues imagínense el futuro que nos espera. Libertades, derechos, causas comunes, de eso se trata este diálogo. Muchas gracias a todas y a todos y mis felicitaciones a las y los participantes. México es su casa y lo seguirá siendo por siempre. Muchas gracias. Enseguida, invitamos a hacer uso de la palabra al jefe de delegación del Ejército de Liberación Nacional, Pablo Beltrán. Buenas tardes a todas y todos. De nuestra delegación, en especial un agradecimiento a los Estados Unidos mexicanos por ser sede de este segundo ciclo, por acompañarnos en las sesiones y por brindarnos toda la calidez y el respaldo del pueblo y el gobierno de México. También queremos saludar a todos los representantes del grupo de garantes, de los acompañantes permanentes, del grupo de países de acompañamiento permanente y a todos los presentes. Gracias por venir y gracias por tener tan buen apoyo y aceptación para la paz de Colombia. Convocamos a todos a construir la paz. En un país como Colombia no es fácil unificar a todos tras un solo propósito nacional. Pero así les parezca utópico, este es el llamado y la meta que nos hemos propuesto en esta mesa de diálogos para la paz, que reúne al gobierno que preside el presidente Gustavo Petro y nuestra guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, la cual es apenas un instrumento del proceso de paz que iniciamos juntos hace 7 meses, movidos por el mandato de cambio que la juventud y amplios sectores de la sociedad instauraron en las calles y caminos de Colombia en el reciente estallido social. La nueva agenda de negociaciones que acá firmamos es un potente brazo al que hemos llamado Acuerdo de México, con el que convocamos a toda Colombia para que participe en la construcción de una visión común de paz, más allá de la que podamos tener las dos partes de esta mesa, con la finalidad que nos sirva como fundamento de una alianza político-social que estructure un acuerdo nacional para las transformaciones que necesita nuestro país y lidere la transición inaplazable que permita pasar la página de la trágica noche de la violencia estructural. De este modo, un objetivo grande contará con una fuerza grande que lo propulse en una ruta sostenida de cambios de corto, mediano y largo plazo. Con esta nueva agenda nos proponemos servir a los intereses de la nación y a la gran mayoría de nuestros compatriotas, dejando en un lugar complementario los objetivos específicos de cada parte. Decisión que atiende las urgencias de los millones de víctimas de la violencia estructural y del conflicto que ella incesantemente gesta, siendo la Madre Tierra una de las víctimas más agredidas. A este torrente humano invitamos a movilizarse, a participar y a luchar para lograr un país en paz con justicia social, en el que erradiquemos el imperio de lo ilícito sostenido por la fuerza, en un esfuerzo democratizador que nos permita llegar a ser una nación digna que, sumada a los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, busque tener una sola voz ante las potencias mundiales.
Todos debemos cambiar para lograr una paz integral y duradera. Todos debemos participar en su diseño y realización. Nadie debe quedar por fuera de este propósito nacional. Es responsabilidad de todos tener un país en el que cese el exilio causado por la persecución política y por la penuria económica. Hay que frenar en seco que siga creciendo la miseria y la pobreza que agobian a 2/3 de los colombianos. Además, debemos detener la depredación de nuestra rica y abundante biodiversidad y resolver la crisis humanitaria que sufren las mayorías nacionales. En esta agenda de negociaciones nos comprometemos a acordar transformaciones y superar el conflicto armado. Para ello, llamamos a una amplia participación de la sociedad que diagnostique la situación que vive el país y formule los cambios de fondo que requiere. Resaltamos la manera como esta mesa trabaja la perspectiva de género, que facilita mayores niveles de participación de las mujeres en el logro y mantenimiento de la paz. De forma especial, acordamos atender los derechos de todas las víctimas sobre la base de la asunción de responsabilidades, compromiso que abre el camino a la reconciliación nacional. En este segundo ciclo de conversaciones realizado en la sede de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social en la Ciudad de México, además de acordar la nueva agenda, iniciamos a desarrollar el primer punto referido a la participación de la sociedad en la construcción de la paz. Asimismo, dimos los primeros pasos para concretar un cese al fuego bilateral, nacional y temporal, que creará mejores condiciones para la movilización y participación de los colombianos en el proceso de paz. Solamente la paz hace viable a nuestro país. Lograrla es responsabilidad de todos los colombianos. De la comunidad internacional esperamos y agradecemos su apoyo. En especial, valoramos su acompañamiento en este esfuerzo nacional por desarrollar la solución política del conflicto. A las potencias interesadas en arrastrarnos tras espurias consignas de guerra perpetua, les pedimos que respeten nuestra decisión de lograr la reconciliación nacional, con la que aportaremos a hacer de esta una región de paz como nos ha convocado la CELAC. Esta mesa para los diálogos de la paz de Colombia valora altamente y agradece el aporte de los Estados Unidos mexicanos al servir de sede de este segundo ciclo de conversaciones, en el entendido que este esfuerzo dinamiza la agenda latinoamericanista liderada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y por el canciller Marcelo Ebrard Causabón. Igualmente, tenemos un profundo agradecimiento para con la República de Cuba, quien generosamente ha aceptado ser sede de la siguiente ronda de diálogos de esta mesa, en cumplimiento de su rol de país garante, como también lo asumen los demás países garantes: Brasil, Chile, México, Noruega y Venezuela. Junto a los buenos oficios de los acompañantes permanentes, el representante especial del secretario general de la ONU en Colombia y de los delegados de la Conferencia Episcopal de Colombia, a los que confluye el aporte importante del grupo de países de acompañamiento, apoyo y cooperación constituido por Alemania, España, Suecia y Suiza. A todos los presentes, a los ausentes, a los que quisieron estar y no pudieron, agradecemos el aporte de su energía positiva, indispensable para sacar adelante la más noble de las causas, como es esta de la paz. Muchas gracias. Ahora hará uso de la palabra el jefe de delegación del Gobierno de Colombia, Oti Patiño.
Mi saludo en primera instancia a la señora vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, quien ha amado y luchado por los territorios de Colombia, especialmente por nuestro Pacífico como espacio de vida. Ahora que tuvimos el honor y la felicidad de conversar con ella, nos dio un mandato muy claro: no se paren de la mesa hasta que terminen en una firma de la paz. De tal manera que ante todos ustedes reitero ese compromiso y lo hago también en nombre propio y de toda mi delegación. También desde luego a Álvaro Leiva, compañero mío en la Constituyente. Estuvimos juntos, digamos, allá durante 4 meses desarrollando la carta que hoy guía, digamos, a Colombia como un Estado social de derecho. Al canciller de México también, desde luego, por supuesto, el agradecimiento por todo el acogimiento que hemos tenido en nuestra delegación y en esta mesa que ha cursado aquí este segundo ciclo y que pienso que lo ha logrado exitosamente. Desde luego a quienes acompañan a la vicepresidenta en esta visita. Un líder histórico de Bojayá y excomisionado de la verdad, Leiner Palacios. Por favor, Leiner. Al gobernador del departamento de Nariño, John Rojas, y al gobernador del departamento del Cauca, Elías Larraondo Carabalí. Nuestro más profundo reconocimiento a cada uno de los países garantes: Chile, Brasil, Venezuela y su generoso embajador en Colombia, Carlos Martínez, quien fue nuestro anfitrión en el primer ciclo de conversaciones. A Cuba, con quien tengo, digamos, una ligazón en el alma también. Noruega, quien nos ha apoyado siempre, digamos, en esta búsqueda de la paz, y hoy especialmente al pueblo y el gobierno de los Estados Unidos, mexicanos, claro, perdón. Bueno, ¿no? Quienes nos acogieron con absoluta solidaridad y nos han demostrado en este tiempo que son la tierra de los abrazos abiertos, cuya cultura, esencia cambian para siempre la forma de ver la realidad de quienes la pisan. No en vano fue aquí que nuestro Nobel García Márquez comenzó a escribir el relato más maravilloso sobre nuestra tierra, 100 años de soledad. Ya saludé al señor secretario de Relaciones Exteriores, a sus representantes Roberto de León y Elieta González, que han sido nuestros anfitriones, así como al presidente de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, Zoé Robledo Aburto, en el sitio espectacular donde hemos sesionado y además ha sido alojamiento de la delegación del ELN. Y desde luego un agradecimiento muy sentido a los países acompañantes permanentes, Alemania, España, Suiza y Suecia, quienes no solo nos han acompañado, sino que también nos han brindado su apoyo político, técnico y financiero. A las instituciones acompañantes permanentes, Carlos Ruiz Macié, enviado especial del Secretario General de las Naciones Unidas, y a su equipo, a la Conferencia Episcopal de Colombia,
cuya representación, que es el Monseñor Fabio Henao. También nos acompaña Monseñor Darío de Jesús Monsalve y Monseñor Alberto Sánchez Cubillo, que nos han cobijado con su experiencia y sabiduría, y además con quienes asistimos a una misa en la basílica, ¿cómo se llama la basílica? La Basílica de Guadalupe, por supuesto. Voy a empezar con una frase de Carlos Pizarro, y lo hago en honor de 33 años, que hace 33 años ayer, que el M-19 se movilizó bajo la conducción de él, indudablemente él, porque la paz necesita no solamente una gran dosis de valor, una gran dosis de audacia, de confianza, sino una gran dosis de liderazgo, y ese liderazgo lo ejerció plenamente Carlos Pizarro, cuya hija nos acompaña acá, por fortuna nuestra, digamos, en esta delegación del gobierno. Decía así Carlos, hablando de la paz: no nos referimos al fugaz cuatrenio de un gobierno, sino a la construcción de un tiempo histórico que, por la dimensión de las búsquedas y por sus objetivos, posee la capacidad de seducir la voluntad de la nación. Estamos intentando abrir una pausa en nuestra historia de barbarie para que viva y vibre la inteligencia. En nuestras manos está construir las bases de la nación que asombre el universo. Como ven, palabras que tienen hoy una total vigencia. Como les decía antes, hace 33 años dejamos las armas para siempre. Aquí estoy, curiosamente, yo que también estuve en esas faenas armadas, 3 décadas después, al frente de la delegación de los diálogos de un gobierno que es también una cosecha de la siembra de la paz en Colombia, como dijo ayer nuestro presidente Gustavo Petro, quien también junto a mí dejó las armas para construir un proyecto de gobierno que cierre el ciclo infinito de las guerras en nuestro país. Y en 1991, junto a millones de compatriotas, nos aventuramos en la construcción de un sueño común, una nueva Constitución Nacional cuya promulgación reconoció valores fundamentales como la libertad, la paz, la igualdad y la ampliación de derechos ciudadanos. Desde ese entonces, la paz ha avanzado de manera significativa. Sin embargo, las violencias se han multiplicado, razón por la cual nos encontramos ahora en un proceso de diálogos con la última guerrilla de nuestro continente, que hoy también quiere ser compañera de viaje en este camino hacia una paz integral. 3 décadas después de este gran diálogo, nuestro empeño está dirigido a construir un gran acuerdo nacional que sea fruto de la voluntad del pueblo colombiano y de la totalidad de sus actores políticos y sociales a través de 3 pilares fundamentales: la participación ciudadana, la democracia real y las transformaciones socioeconómicas. Como dijo el presidente Petro, se trata de construir una unidad dentro de la diversidad, no una unidad de pensamientos homogéneos, sino un acuerdo plural, multicolor, de los diversos colores de la patria que provoque un nuevo clima. Y aprovecho aquí para destacar que la delegación del gobierno no es una delegación de funcionarios, es una delegación de hombres y mujeres libres, profundamente comprometidos con la paz de nuestro país, que sueñan y luchan por un país distinto, de alguna manera representan a esa nación que quiere la paz y que desde luego están aquí
y en razón, digamos, de esa lucha, pese a que vienen de orígenes diversos, tienen posiciones políticas diversas, tienen opciones políticas también distintas, pero nos une a todos ese gran deseo y esa gran vocación de paz. Porque la paz no es una imposición, es una construcción que requiere consensos, diálogos profundos, a veces difíciles, y al final acuerdos trascendentales para el surgimiento de una nueva nación radicalmente democrática y profundamente justa, la que merecen como herencia las nuevas generaciones. Ya hablé de la vicepresidenta Francia Márquez, de la cual todos los colombianos, creo que también todos los latinoamericanos y todo el mundo también, nos sentimos orgullosos porque es símbolo de una resistencia hecha dignidad, es una voz surgida desde lo más profundo del dolor de nuestra tierra, y por eso cuando habla es una voz potente, formidable. Miren, yo soy muy seco de lágrimas y hoy se me aguaron escuchándola a ella. De verdad, hoy van a tener ustedes el privilegio de escucharla y saber de qué está hecha esta mujer compatriota para fortuna nuestra, y hoy desde luego vicepresidenta. A ella, quien hace parte de aquellas mujeres que usan el amor maternal para cuidar su territorio como espacio de vida, le hemos entregado, conjuntamente con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, el informe y recomendaciones de un plan de atención y asistencia humanitaria que busca hacer efectivos los alivios humanitarios en una región profundamente deprimida, profundamente olvidada, situada en un sitio de la costa pacífica, en el Bajo Calima y en el Medio San Juan, dos ríos muy importantes de esa zona, y que fue realizado a principios del presente año por esta mesa de diálogos. Las comunidades negras, los pueblos indígenas de esta región, gravemente afectados por el conflicto armado, serán depositarios del conjunto de medidas acordadas que garanticen que en el corto y mediano plazo se han recuperado, se han restaurado los derechos que las violencias les han arrebatado. Hoy hemos avanzado en construir un itinerario con una visión común de paz. Eso lo hemos hecho también gracias a la buena voluntad que ambas delegaciones hemos tenido. En eso agradezco sinceramente a la delegación del ELN, a su líder Pablo Beltrán, para poder superar los trances difíciles que hemos tenido, porque la paz no es un camino de rosas, como algunos piensan, un camino lleno de dificultades. Como decimos en mi tierra, es un camino bien culebrero. Y hemos avanzado con una metodología y hemos creado realmente una nueva agenda para la paz de Colombia. Y eso lo hemos creado aquí en México, en este segundo ciclo. Es una brújula que nos guiará en este tránsito y superación de cualquier obstáculo en el camino hacia la paz soñada. Buscamos que la nación entienda que esto es como el cauce de un río, en el cual confluyen múltiples arroyos desde una intrincada y abrupta geografía. Al final llegaremos juntos, toda la nación, en un horizonte común, a través de formas recurrentes al destino anhelado. Le proponemos al país una visión de paz y reconciliación expresada en esta nueva agenda que reconocerá la verdad de todas y todos. Debemos reconocer que todos los procesos de paz que se han construido en nuestro país han buscado consolidar acuerdos más allá de simples pactos entre dos partes. Y en buena parte hemos logrado avanzar
Sin embargo, hoy proponemos avanzar hacia ese gran consenso de una nación colombiana que va a surgir de una alianza sin exclusiones de todos los sectores de nuestra plural sociedad. Más allá de la construcción de este derrotero, pudimos abordar los temas más urgentes y sentidos y sensibles como el cese al fuego. Es un reclamo de toda la nación colombiana: paren la violencia, señores armados. Y ese grito lo hemos escuchado, también sentimos que lo han escuchado los de la delegación del ELN y desde luego todos los hoy combatientes en los distintos territorios que configuran a esa organización. También abrimos de par en par las puertas de la participación ciudadana y comunitaria en esta construcción de paz, porque en este proceso pensamos que entre más baje el ruido de las armas, más debe subir las voces de la gente que quiera hacer construir la paz. Son dos caminos, digamos, inversos que hemos construido como método en esta mesa. Somos conscientes del reclamo inaplazable y justo de la gente que exige que cesen también las hostilidades, la matanza y contra los más pobres e indefensos de Colombia, que no se atente contra la gente trabajadora, contra miles de familias que hoy enfrentan las condiciones más complejas y que por causa de acciones violentas quedan a merced del rebusque y de la incertidumbre. Colombia debe ser la tierra de la vida y la libertad, donde cada campo, cada pedazo de tierra, cada parcela esté sembrada de alimentos y no de minas, como actualmente está ocurriendo en muchos territorios. De una niñez que pueda ir segura y confiada a estudiar y a forjar su futuro. Queremos comunidades arraigadas que hagan renacer la vida en sus territorios. Todo lo que ha sido desterrado, tenemos 8 millones o más de desplazados en nuestro país, debe regresar con mayor vitalidad a recuperar su historia, sus tradiciones, su naturaleza y su diversidad. Nos comprometemos a que el ritmo y ejecución de este sendero de paz lo determinará la población, aquella que como nosotras y nosotros quiere la paz como destino. Hace 2 días también conmemoramos el Día de las Luchas de las Mujeres y no queremos que esa sea solo una fecha, sino que requiera nuestro reconocimiento constante, diario, permanente. Ella nos pide que seamos hombres distintos para que sea posible alcanzar la paz soñada que por fin, después de décadas de incansable, valiente y muchas veces solitaria labor de estas mujeres, sea absolutamente innegable su aporte a la convivencia. Ellas han cuidado la tierra, han protegido a sus familias, han desarrollado las luchas comunitarias, han sido guardianas de los páramos, de los bosques, de las aguas, son el latido del corazón de sus territorios y comunidades, han sido también a quienes la guerra ha golpeado de manera desproporcionada y por eso esta paz debe abrazarlas. La memoria tendrá sus multicolores rostros y relatos, su sufrimiento será transformado en felicidad y en oportunidades. Queremos presentar al país y al mundo 3 valiosos acuerdos y avances, como ustedes lo han escuchado, y que anuncian que nuestra mesa de diálogos ha comenzado el desarrollo de esta nueva agenda. El desafío del tercer ciclo será entrar de lleno en los temas más sustantivos, construir un plan piloto de paz en un territorio de nuestra nación, avanzar en el camino cierto del cese al fuego bilateral y nacional
lograr que la participación sea cada vez más incluyente, que tenga contenido y conduzca a la superación de la violencia, al fortalecimiento del Estado Social de Derecho y empuje irreversiblemente el cambio y las posibilidades de transformación. Nuestro tercer ciclo se desarrollará en la República de Cuba y es una manera también de expresar, y es una ocasión, de expresar nuestro profundo reconocimiento a más de 4 décadas de acompañamiento solidario de esta isla, de su pueblo y de su gobierno para lograr el fin de las guerras que se han cernido sobre nuestro país. Muchas gracias. A continuación, escucharemos a Alejandro Malmierca, garante de Cuba, y a Ángela Bergelini, de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, quienes pronunciarán un mensaje en representación de los países garantes y de los acompañantes permanentes de la mesa. Excelentísimo señor Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores de México. Excelentísima señora Francielena Márquez Mina, vicepresidenta de la República de Colombia. Excelentísimo señor Álvaro Leiva Durán, ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. Señor Pablo Beltrán, jefe de la Delegación del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Señor Oti Patiño, jefe de la Delegación del Gobierno de Colombia. Señor Danilo Rueda, alto comisionado para la paz de Colombia. Saludo a los demás miembros del Presidium y a todas y todos los presentes. Buenas tardes. En representación de los países garantes y de los acompañantes permanentes de la Mesa de Diálogo de Paz entre el Gobierno de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, quisiera manifestar nuestro profundo agradecimiento al Gobierno de la República de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional, ELN, por su confianza en nosotros para acompañar este proceso y ser testigos y depositarios de los acuerdos que se van alcanzando. Como comunidad internacional comprometida con la diplomacia, el diálogo y la solución pacífica de controversias, seguiremos acompañando las decisiones transformadoras y las acciones inclusivas productos de esta mesa. En este marco, a los países garantes se nos otorgó la responsabilidad de defender la perspectiva del derecho a la paz y la no injerencia, apoyando el cumplimiento de los acuerdos y compromisos asumidos. Por ello, nos congratulamos y reconocemos la determinación y trabajo constructivo de las partes durante estas semanas de trabajo, tal como lo atestiguan los avances alcanzados en este segundo ciclo de negociaciones. El Acuerdo de México, nueva agenda de diálogos para la paz entre el Gobierno de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, plantea una hoja de ruta innovadora y establece una visión compartida de la paz que busca la mesa. Con esta agenda, las partes buscan establecer un acuerdo nacional incluyente, participativo y transformador. Somos testigos de la importancia de la participación social en las negociaciones y en la implementación de sus acuerdos para alcanzar la paz en distintas regiones del mundo. Las buenas prácticas nos han demostrado que, cuanto más amplia ha sido esta participación, mayor ha sido la duración, legitimidad y el impacto positivo de los resultados de las negociaciones. Asimismo, los países garantes y los acompañantes permanentes damos la bienvenida al exitoso inicio de las discusiones en torno a los principios que regirán la participación para la construcción de la paz y el cese al fuego bilateral y nacional. Nos congratulamos también por el comunicado número 7, emitido por la Mesa en conmemoración del Día Internacional de la Mujer el pasado 8 de marzo, donde reconocieron que transversalizarán la perspectiva de género es lo que es central en las conversaciones de esta mesa. La paz en Colombia nos une a todas y a todos, pues como señaló Simón Bolívar, la unión debe salvarnos, como nos destruirá la división si llega a introducirse entre nosotros. El día de hoy es un día de unión, pues concluimos este segundo ciclo confiando en que las conversaciones futuras seguirán siendo fructíferas. Para finalizar, los países garantes y los acompañantes permanentes expresan su más sincero agradecimiento a México como sede de este segundo ciclo y por las facilidades otorgadas para el buen desarrollo de las actividades. Asimismo, expresamos nuestro apoyo y agradecimiento al Gobierno de Cuba
para albergar el siguiente ciclo de negociaciones. Como garantes, Brasil, Cuba, Chile, México, Noruega y Venezuela, y como acompañantes permanentes, el representante especial del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia y la Conferencia Episcopal de Colombia, reiteramos nuestro firme compromiso, respaldo y confianza a la mesa de diálogos de paz entre el Gobierno de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, esperando que este proceso traiga consigo cambios valiosos y trascendentales para toda la región. Muchas gracias. En este momento se procederá a la firma del Acuerdo de México, nueva agenda de diálogos para la paz entre el Gobierno de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. En ese sentido, le solicitamos a los integrantes del Presidio ponerse de pie para ser testigos de este importante acto. Asimismo, invitamos al jefe de la delegación del Gobierno de Colombia, señor Oti Patiño, y al jefe de la delegación del Ejército de Liberación Nacional, señor Pablo Beltrán, para que procedan a la firma del Acuerdo de México. A continuación, se leerán 2 acuerdos adicionales de la mesa de diálogos. El primero de ellos, ideas básicas para el desarrollo del primer punto de la agenda de diálogos, la participación de la sociedad en la construcción de la paz, que será leído por la delegada Silvana Guerrero, del Ejército de Liberación Nacional. Buenas tardes para todos y todas. Ideas básicas para el desarrollo del primer punto de la nueva agenda de diálogos: la participación de la sociedad en la construcción de la paz. Declaración conjunta. Basados en la nueva agenda de diálogos para la paz entre el Gobierno de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, declaramos el inicio del primer punto de la nueva agenda, abro comillas, participación de la sociedad en la construcción de la paz, cierro comillas. A partir de la presentación de algunas ideas preliminares para guiar este trabajo. Las deliberaciones que se desarrollarán en el tercer ciclo partirán del principio de construir sobre lo construido. En este sentido, se retomarán las propuestas expresadas en las audiencias preparatorias realizadas entre el 30 de octubre y el 16 de noviembre del 2017 en Tocancipá, Bogotá, y que también fueron de manera virtual, así como los avances contenidos
en el acuerdo sobre fundamentos de la participación al que se llegó en junio del 2018 en la mesa de diálogos entre el Gobierno de Colombia y el ELN. La participación, tal como lo reza en la nueva agenda, será el corazón de este proceso de paz y trabajará por establecer un diagnóstico de los problemas de la democracia en el país y con base en ello formular las transformaciones básicas para la paz y los cambios que se requieren. De esta forma, la participación de la sociedad, como lo señala la agenda, será vinculante y transformadora. La mesa generará las condiciones y procedimientos para que la sociedad continúe construyendo el diseño de la participación para la paz. Ciudad de México, Conferencia Interamericana de Seguridad Social, 10 de marzo del 2023. Escucharemos ahora el acuerdo Elementos Iniciales para abordar el cese al fuego entre el Gobierno de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, que será leído por la delegada Dayana Domicó. En verano caponana marazón kiusida. Namama ina pediata uni biji mara daji duradera harapata daji evari homa baita. Manaba uni kawada marea. Caneta pedia sidata namazarana capuneata, emberata, combasanata, homanata pedia da marea. Daji na druade, homana mai. Ponga babata barata, sawata ubidaita, manta, namaharajima capune pediati. Acuerdo número 8. Elementos iniciales para abordar el cese al fuego entre el Gobierno de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Tomando como referencia la nueva agenda, el Gobierno Nacional y el ELN anunciamos el inicio del tratamiento del cese del fuego en la mesa de diálogos de paz. El marco de referencia común para acordar un cese del fuego bilateral es el derecho internacional humanitario. Esto implica acciones y dinámicas humanitarias para bajar la intensidad del conflicto, facilitar la participación de la población en este proceso de paz y generar garantías para que esto sea posible en las zonas de mayor crisis humanitaria. La manera como se aborda el cese al fuego es novedosa, en tanto es un proceso que se va dando a lo largo del desarrollo de los diálogos. No se incorpora como una precondición o como un elemento que se aborda al final del proceso. Toma como referencia el acumulado de experiencias previas, tales como el acuerdo de cese al fuego bilateral, temporal y nacional de 101 días llevado a cabo en 2017. Desde esta perspectiva, las partes han identificado puntos coincidentes para un diseño básico, de carácter bilateral y nacional, temporal con vocación de continuidad, sujeto a evaluación conjunta, a partir de un cese recíproco de operaciones ofensivas, manteniéndose las defensivas, con mecanismo de veeduría, verificación y monitoreo. Ciudad de México, Conferencia Interamericana de Seguridad Social, 10 de marzo de 2023. Gracias. Me están solicitando la traducción. Bueno, en primera instancia saludo a todos los pueblos, a todas las personas, saludo a mis ancestros, saludos a los abuelos y a las abuelas de todo el territorio colombiano y del mundo.
pidiendo permiso, a los espíritus que nos acompañan a nosotros como naciones originarias, y asimismo iba a dar lectura de un proceso que se ha venido tejiendo entre las dos partes, entre el Gobierno Nacional y el ELN. Gracias. Escuchemos a continuación a la vicepresidenta de Colombia, excelentísima señora Francia Márquez Mina, quien nos dirigirá un mensaje. Gracias. Muy buenas tardes. Saludo a todos los presentes, a todas las presentes aquí. De manera muy especial al secretario de las Relaciones Exteriores del Gobierno de México, Marcelo Ebrard, al ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva Durán, subsecretario para América Latina y del Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga, jefe de negociación del Gobierno de Colombia, José Oti Patiño, jefe de la negociación del Ejército de Liberación Nacional, Pablo Beltrán, representantes especial del Secretariado General de las Naciones Unidas y jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, Alto Comisionado para la Paz, Iván Danilo Rueda Rodríguez, Gobernador del Departamento del Cauca, Elías Larraondo Carabalí, Gobernador del Departamento de Nariño, John Alexander Rojas Cabrera, Senadora de la República de Colombia, María José Pizarro Rodríguez, Senador de la República de Colombia, Iván Cepeda Castro, excelentísimo Monseñor Omar Alberto Sánchez Cuides, arzobispo de Popayán y vicepresidente de la Federación Episcopal de Colombia, directora de la Policía de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, Ángela Bargeli, miembros de la delegación del Ejército de Liberación Nacional, miembros de la delegación del Gobierno de Colombia, delegaciones de los distintos gobiernos que hoy sirven como garantes de este proceso de paz, así como las delegaciones de los distintos países que hoy sirven como veedores y acompañantes en todo este proceso. Gracias al Gobierno de México, en cabeza del presidente López Obrador, ANLO como le decimos de cariño. Gracias por abrir las puertas de su nación, de su territorio, de su país. Gracias a todos los mexicanos y mexicanas por ayudarnos a construir un hito más en la historia de transformación de Colombia. Yo hace unos años estaba tirando piedra en las calles como los jóvenes, buscando cambios y transformaciones, buscando justicia. Hace algunos años estaba como las lideresas sociales y los líderes levantando la voz para ser escuchada por un gobierno nacional. Hace algunos años estaba defendiendo un río de la explotación minera ilegal del mercurio que hoy corre por las venas de muchos de los niños y niñas de mi comunidad del Pacífico colombiano y de muchos territorios de Colombia. Hace algunos años también estuve como víctima no solo del conflicto armado, sino de un modelo económico de desarrollo que ha expropiado
la dignidad humana de millones de colombianos y colombianas. Y hoy, después de esa larga lucha, una lucha que no empezó conmigo, que empezó con mis ancestros y ancestras traídas a este continente en condición de esclavitud, para impulsar un modelo económico de desarrollo que hoy tiene al planeta muriendo, que hoy tiene agonizando la vida en la Casa Grande. Ese mismo modelo económico de desarrollo hoy tiene a la humanidad en algo que llaman la policrisis, viviendo múltiples crisis. La crisis humanitaria a raíz de la migración permanente de cientos y de millones de seres humanos por todo el mundo, la crisis en la salud que evidenciamos la pandemia. En nuestra región no teníamos las herramientas suficientes en términos de salud para evitar las tantas muertes que la pandemia se llevó. La crisis climática que hoy pone paradójicamente a las personas más vulnerables, las que históricamente han tenido que vivir la exclusión y las opresiones, hoy las pone también en el plano de asumir de manera desproporcional los efectos del cambio climático. Y por supuesto una crisis de la guerra que golpea en distintos lugares del mundo, que nos deja sin esperanzas a muchos, o que va pisoteando la vida de cientos de millones de personas. Colombia sí, ha sido un ejemplo de esas múltiples crisis que al interior de nuestro país hemos tenido que vivir, pero también, sí, como lo dicen las mujeres de mi territorio, soy un eslabón de la cadena y la cadena no se rompe aquí. Eso lo dicen cada vez que tenemos dificultades y que a veces no encontramos posibilidades de salir de ellas, para decir aquí nos cogemos de las manos y vamos juntas a transformar esta sociedad. Ese es el mensaje que hoy planteamos aquí, pero es el desafío que asume un gobierno del cambio. Este gobierno del cambio, de las transformaciones que plantea, una acción decidida a transformar un modelo económico de desarrollo que no solo esclavizó, que no solo expropió, que no solo expulsó, que no solo violentó a millones y millones de colombianos, sino que ha sostenido un conflicto armado histórico. Nos puso a matarnos entre colombianos y colombianas. Por eso el mensaje hoy es un mensaje de paz. Quiero decirle al ELN, como lo dije esta mañana, es la primera vez que les puedo mirar a la cara, que les puedo mirar a los ojos sin miedo, para decirles que aquí está una vicepresidenta que viene de pueblos que han luchado, al igual como ustedes decidieron tomar la lucha de las armas, nosotros decidimos tomar la lucha de la resistencia en los territorios. Y esa lucha, sí, compartida de alguna manera, esa lucha, por supuesto, diferencial, es la lucha que hoy queremos que sigamos transitando, sacando las armas del camino. Las armas, la guerra solo ha dejado destrozos. Ya lo decía esta mañana, dolor profundo. ¿Qué nos ha dejado la guerra en Colombia? Una sociedad dolida, una sociedad rota. En cada hogar de Colombia hay una persona que ha sufrido los efectos de la guerra y del conflicto armado. Y por supuesto, si miramos al ELN, también han sufrido las guerras, las consecuencias de la lucha en arma, porque estoy segura que en ese largo camino que han hecho han perdido familiares, han perdido hijos, han perdido hermanos, sobrinos, etc. Es decir, esta guerra nos ha destrozado a todos. ¿Qué hacemos?
¿La seguimos sosteniendo o asumimos el desafío de un liderazgo, el liderazgo al que ha convocado el presidente Gustavo Petro, al liderazgo que convocaron la juventud colombiana, que no solo se movilizó, sino que sin creer en la representación política, tomaron la decisión de ir el año pasado a las urnas a votar de manera masiva por un cambio? Votaron por Gustavo Petro y votaron por Francia Márquez para un cambio, para una transformación. Jóvenes que simplemente quieren que los recursos que hemos invertido en la guerra ahora los invirtamos en educación, que los recursos que la guerra nos arrebata todos los días los invirtamos en salud, en agua potable, porque allá donde el conflicto armado se desarrolla hay niños y niñas muriendo de hambre y de desnutrición porque no tienen acceso a agua potable, o lo peor, no tienen acceso a los alimentos básicos. No es posible seguir con un conflicto armado como este en un país con tanta biodiversidad, en un país con gente tan maravillosa, en un país con tanta riqueza cultural, en un país con pueblos que a pesar de la opresión siguen conservando sus lenguas propias. Eso nos hace sentir orgullosos de ser colombianos y colombianas, y yo creo que ese orgullo de ser colombianos y colombianas en medio de nuestras diferencias es el que nos debe llevar a la construcción de una nación posible. Pasar la página de la violencia, del dolor, del sufrimiento, del odio que se ha sembrado, de las ideologías que no nos han permitido avanzar, creo que es el desafío que tenemos todos los colombianos. Por eso, como vicepresidenta de la República de Colombia, decimos, acogemos esta nueva agenda que busca colocar el diálogo de la paz en la sociedad colombiana. Acogemos el punto que se acaba de leer, donde esta nueva agenda de diálogo entre el ELN y el gobierno nacional busca plantear, resolver la confrontación armada. Hoy tengo que decir, no hay mensajes alentadores y esperanzadores en muchos territorios. En muchos lugares todavía la gente sigue viviendo los efectos desproporcionales del conflicto armado. Asumimos entonces como el gobierno nacional el compromiso también no solo de avanzar en implementar un plan de atención humanitaria, sino que trabajemos en transformar las estructuras que llevaron a nuestra sociedad, que llevaron a nuestro país a creer que la confrontación armada era la solución. Ahí no está la solución, llevamos más de 60 años. En el caso de la historia nuestra podemos decir que llevamos más de 400 años en un conflicto armado que no cesa y que solo ha bañado nuestro país, nuestros territorios de sangre. Con esto convoco a la delegación del gobierno nacional a mantenerse en la mesa pase lo que pase, y convoco respetuosamente también a la delegación del ELN a permanecer en la mesa. Los niños y las niñas de Colombia esperan mucho de ustedes, esperan de su liderazgo, esperan que nosotros les construyamos un presente y un futuro distinto, que no sea el de andar con miedo, que no sea el de pasar necesidades. Como gobierno nacional estamos haciendo nuestro esfuerzo por llevar el gobierno a donde nunca estuvo presente. Y es paradójico porque cuando recorro los territorios que son mis territorios, la gente se sorprende de ver por primera vez a una mujer vicepresidenta o de ver al presidente pisando esos territorios. Creo que hay que cambiar esa visión colonial de nuestra sociedad y construirnos una nación de libertad,
una nación que se preocupa por el cuidado de todos los colombianos y colombianas, y ese es el desafío que tenemos aquí. Asumimos, sí, y ya lo venimos haciendo, una agenda de transformación de un modelo económico de desarrollo que no deprede la casa grande, que no destruya la naturaleza, que al contrario permita que nuestros hijos mañana puedan vivir en el ecosistema, en la biodiversidad que nosotros por lo menos hemos podido visibilizar, ver. Y como mujer, convoco desde aquí a todas las mujeres de Colombia, porque tengo que decirlo aquí con honestidad, la guerra ha tenido rostro de hombre. La guerra y el conflicto armado ha tenido rostro de hombre. Ha sido el machismo y el patriarcado que ha impulsado esta guerra que nunca debió ser. Mientras nuestras abuelas, nuestras madres han llorado el dolor de perder a sus hijos, o porque se fueron a un grupo guerrillero o porque se fueron a un grupo de la fuerza pública del gobierno colombiano y terminaron asesinados. Yo creo que nuestras abuelas, nuestras mamás, nuestras tías y nosotras, las mujeres, no queremos seguir pariendo hijos para la guerra. Entonces convoco al 52% de la población colombiana desde aquí para que juntas hagamos que la paz sea una realidad para nuestros cuerpos, para nuestros territorios, para nuestras familias. Gracias por la oportunidad de permitirme estar aquí, por haberme invitado, y como vicepresidenta acompaño la decisión del presidente de avanzar en la paz total. Ese es el único camino que tenemos, no tenemos otro, no nos queda otra opción. O logramos la paz total o le decimos a nuestros hijos y nietos mañana que no fuimos capaces y que fracasamos en nuestro intento y que le seguimos condenando a la desgracia y a la barbarie que es lo que están sufriendo. Soy porque somos, significa Ubuntu y significa que yo soy si ustedes son, que nosotros somos si ustedes son. Y desde esa filosofía Ubuntu invito a construir colectivamente esa nación en medio de nuestras diferencias y en medio de nuestra diversidad. La diferencia y la diversidad no puede ser una razón para que los colombianos y colombianas nos sigamos matando. Buen viento y buena mar en la segunda fase. Saludamos a Cuba. Gracias por no solo estar en la disposición de haber acompañado el proceso de diálogo entre las FARC y el Estado colombiano, sino también ahora nuevamente abrir su territorio para avanzar en este diálogo hacia la paz entre el gobierno colombiano y el ELN. Soy porque somos. Gracias. Agradecemos a todos los miembros del presidio mantenerse de pie para la toma de la fotografía oficial.